caso, empezamos con los tipos de arbitraje. Varios de ustedes me estuvieron preguntando ahí en redes, me estuvieron comentando sobre los podcasts que sacaba y me gustaría hablar ahora de los tipos de arbitraje. En este caso, bueno, ya sabemos lo que es un arbitraje, no vale la pena repetirlo, se los he dicho muchas veces. Si eres nuevo en el canal, puedes visitar los videos anteriores. Y pues ahora sí, comenzaremos con lo que nos deja, los tipos de arbitraje. En este caso tenemos varios tipos de arbitraje. El primero del cual me gustaría hablar es el arbitraje institucional. En este arbitraje se intermedia entre los árbitros una entidad especializada que administra y organiza el trámite. Presta los servicios útiles para resolver la controversia. Esto pues es muy fácil de comprender. Este se rige por un reglamento al cual se someten las partes y pues cada vez hay instrumentos más ágiles, ¿no? para adecuar las reglas y las necesidades de los usuarios. Esto es un reglamento de arbitraje común y a veces hay variantes como el arbitraje acelerado. Entonces, de ahí tenemos el arbitraje libre o el ad hoc. Y bueno, aquí prácticamente no existe ninguna institución que administre el sistema y pues son las propias partes las que suministran de las normas con las que se deben actuar y todo lo necesario, todo lo que se necesita para que el arbitraje pueda proceder. Está bastante fácil. Sin embargo, existen desventajas dentro de este tipo de arbitraje y es que como no interviene alguien que preste el servicio y pueda administrar este sistema, pues cualquier diferencia entre ellos pues se va por vía judicial. Entonces, el árbitro tercero, si produce una recusación contra un árbitro, se debe reemplazar. Entonces, esa es una desventaja, la cual no veo muy factible. También tenemos el arbitraje de derecho o de conciencia, y en este punto los árbitros se rigen por normas legales. Prácticamente deciden los asuntos litigiosos, con un arreglo por el derecho escrito. El árbitro de conciencia puede dejar de lado la norma jurídica en este proceso con la sustentación del laudo y resuelven pues de acuerdo a su criterio. Entonces, al final es bueno, sin embargo no se apegan tanto a las normas y pues prácticamente esos son nuestros arbitrajes. La diferencia entre ambos pues es que el laudo de derecho tiene el mismo valor que una sentencia y bueno, se puede apelar, o sea, tiene una posibilidad de apelación. Como les comentaba, también tenemos el arbitraje doméstico o internacional y pues esta calificación más o menos es cuando interviene un estado o se vincula con más de uno. Existe un arbitraje internacional y este se da cuando existen estos factores que ahorita les voy a explicar. Y bueno, el primer factor es si las partes al momento de celebrar el convenio arbitral tienen domicilios en estados diferentes. Si uno de los lugares está situado fuera del estado, donde tienen sus domicilios, también es doméstico o internacional, vaya. Ahora, después de haber visto los tipos de arbitraje y cómo se va dando todo, me gustaría hablarles sobre los antecedentes de la ley modelo del CENUDMI. Este es bastante importante, sobre todo los que están viendo ahorita arbitraje. Supongo que lo van a ver mucho, espero que les sirva de mucho este podcast para comprender un poco cómo son las diferencias. Y pues quiero hablarles sobre los antecedentes de la ley modelo. Y bueno, en este caso, la ley modelo se elaboró para hacer frente a las considerables disparidades entre las diversas leyes nacionales, pues del arbitraje, y la necesidad del perfeccionismo y la armonización. Y esta se basó con la comprobación de las leyes nacionales, que solían ser particularmente inadecuadas para regular los casos internacionales. Es decir, cada país tenía pues, sus propias leyes y al final para un arbitraje internacional pues no era tan adecuado. Entonces la ley modelo se crea justamente para perfeccionar y armonizar todos estos modelos y pues bueno, que pueda salir todo a flote y todo bastante bien. Los antecedentes pues prácticamente es una insuficiencia de las leyes nacionales, donde podemos observar leyes nacionales muy antiguas y que comprenden disposiciones
que equiparan el proceso arbitral a los litigios entre los tribunales estatales y normas de carácter fragmentario, que pues no regulan todas las cuestiones del derecho. También es la disparidad entre las diversas leyes nacionales y los problemas derivados de unas leyes inadecuadas del arbitraje o de la falta de legislación específica que regule el arbitraje. Estos se ven agravados por el hecho de que las leyes nacionales difieren ampliamente. Ahora bien, también me gustaría hablar sobre las disposiciones generales que tiene esta ley modelo. Y bueno, en el ámbito de aplicación, la presente ley se aplicará al arbitraje comercial internacional sin prejuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en este estado. Es decir, se aplicará primero, sin que perjudique prácticamente si hay multilateral o bilateral los acuerdos en los estados donde se presente. Ahora, un arbitraje es internacional si las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de la celebración de ese acuerdo sus establecimientos en estados diferentes o uno de los lugares siguientes está situado fuera del estado en el que las partes tienen sus establecimientos. Eso quiere decir que en lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo del acuerdo de arbitraje, si el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, o si las partes han convenido expresamente en que la cuestión del objeto del acuerdo del arbitraje está relacionada con más de un estado. También podemos observar que si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo del arbitraje. Si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual. La presente ley no afecta a ninguna de otras leyes y del Estado, o sea, que ninguna de las leyes que el Estado tenga y de las cuales sean determinadas las controversias y no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a arbitraje únicamente en conformidad con las disposiciones que no sean de la ley que se presenta. En este caso, ahora tenemos los principios generales, en los cuales vemos la interpretación dentro de la ley. Tiene que tener en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente ley que no estén expresamente resueltas en ella, se dirimirán de conformidad con los principios generales que presenta o en la que se basa la presente ley. Ahora, ¿cuál es el alcance que tienen estas leyes? Bueno, pues en los asuntos que se rijan no intervendrá ningún tribunal, salvo en casos de que esta ley así lo disponga, que era lo que yo les explicaba hace rato. Ahora hablaremos un poquito de las características que se destacan dentro de esta ley modelo. Y bueno, en este tenemos tres, que es el régimen procesal, el acuerdo de arbitraje y las competencias del tribunal arbitral. Dentro del régimen procesal podemos ver que los principios y soluciones adoptados en la ley modelo tienen por objeto reducir o eliminar los problemas y las dificultades indicadas. Como respuesta a las deficiencias y disparidades de las leyes nacionales, la ley modelo nos establece un régimen jurídico especialmente adaptado al arbitraje. Este no afecta ningún tratado y ningún tratado que esté en vigor en el Estado, pues que está adoptando, ¿no? O sea, que está adoptando esta ley, no afecta a ningún tratado. En este caso, la ley modelo contiene un repertorio de normas básicas que de por sí no son inadecuadas para regular el caso de arbitraje de otra índole. Tal vez los estados desean considerar la posibilidad de hacer extensivo el ámbito de la aplicación de la ley modelo y las controversias en un plano interno, como ya lo han hecho varios estados que se han promulgado. Dentro del acuerdo del arbitraje, tenemos que los artículos 8 y 9 se refieren a dos aspectos importantes de la compleja cuestión de la relación entre el acuerdo de arbitraje y el recurso a los tribunales. En este caso, el artículo 8 de la ley modelo se inspira en el texto del artículo 2 de la Convención de Nueva York. El Tribunal Judicial remitirá a las partes del arbitraje si se le presenta una reclamación sobre un asunto que sea un objeto de un acuerdo de arbitraje.
a menos que se compruebe que tal acuerdo es nulo o es ineficaz o es de una ejecución imposible. Ahora, las competencias del tribunal arbitral del artículo 16 adopta dos importantes principios. Aún no son reconocidos generalmente, cabe aclararlo, pero es de competence, y de la separabilidad o autonomía de la cláusula compromisoria. El primero implica que el tribunal arbitral podrá decidir independientemente acerca de su propia competencia, incluso sobre toda excepción que se haya opuesto contra la existencia o la validez del acuerdo de arbitraje. Sin tener que recurrir a un tribunal estatal, ellos pueden decidir. Y la separabilidad de la cláusula compromisoria supone que ésta debe considerarse un acuerdo independiente de las demás. Por ende, toda la decisión del tribunal arbitral por la que se disponga de contrato nulo no comportará el pleno derecho nulidad de la cláusula compromisoria. Las disposiciones detalladas contenidas en el párrafo 2 requieren que las excepciones relacionadas con la competencia de los árbitros se opongan lo antes posible. Entonces, pues bueno, más o menos ya les di aquí un breve resumen. Espero que haya sido de su agrado. Esta es la primera vez en un podcast visual. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan comprendido, que haya sido de fácil asimilación. Y pues ya saben, nos estamos viendo cada viernes como siempre en un podcast nuevo de Negociando con Juanjo.